Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos acá con nosotros nuevamente en nuestro 33º webinar. En el día de hoy nos va a hablar nuestro amigo y colega, el doctor Alberto Simoncini. Alberto es médico radiólogo recibido en la UBA, profesor de radiología y reumatología de la Universidad del Estado de Luisiana, jefe de imágenes en músculo esquelético y director del programa de residencia en radiología. La verdad que para nosotros es un gusto siempre tener a Alberto acá. Como siempre, vamos a tener una pequeña proyección de las próximas actividades que tiene la SAUM y después vamos directamente a comenzar con las charlas de Alberto. Les pedimos, como siempre, que intenten mantener sus micrófonos apagados, que manden sus preguntas o dudas por el chat, así las podemos canalizar al final de la charla. Así que bueno, espero que disfruten de este webinar. Saúl. Bueno, recordarles que vamos a estar en el evento de este año de la SAUM, que es el 12º simposio a partir del 14 al 16 de julio, y que ese simposio tiene un curso pre-congreso a cargo del doctor Simoncini. Después les vamos a dar más precisiones. Aguarden un segundito. Estoy con un problema, si no lo paso después el video, que arranque, disculpen. Bueno, Alberto, compartí pantalla, el público es tuyo. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Se ve perfecto, dale tranquilo. Okay.
Buenas noches a todo el mundo. Estamos un poco retrasados gracias a mis habilidades tecnológicas que no me podía conectar, pero bueno, la cosa es que estamos acá presentes y vamos a hablar hoy de el manguito rotador y el tendón del bíceps. Las siguientes son los objetivos educacionales de esta charla. Identificar las rupturas del manguito rotador, describir y clasificar las diferentes rupturas que podemos encontrar. Vamos a tratar de reconocer imágenes, hallazgos en la imagen que nos van a ayudar a tomar decisiones terapéuticas, y después vamos a describir las abnormalidades más comunes del tendón del bíceps. El manguito rotador es una causa muy común de dolor y disfunción del hombro en adultos. Lo que vamos a ver en las alteraciones del manguito rotador, en un principio vamos a ver tendinopatía. Esta tendinopatía tiene cambios histológicos que se van a traducir en la imagen. En una primera etapa vamos a ver desorganización de las fibras del colágeno, y en ultrasonido eso va a aparecer como una pérdida del patrón fibrilar normal del tendón. Vamos a ver también en casos más avanzados la presencia de material mixoide dentro del tendón, y eso va a aparecer en ultrasonido como zonas focales hipoecoicas dentro del tendón. También podemos ver incremento en la vascularización. Ningún tendón tiene señal Doppler en su interior. Si vemos señal Doppler, eso significa que el tendón es anormal. Entonces podemos ver señal Doppler en los casos de tendinopatía. Entonces, muy bien, tenemos acá un esquema anatómico del tendón supraespinoso, que esta es la cabeza humeral, en azul está el cartílago hialino, esta es la glena. Acá vemos el músculo y el tendón que se inserta en el troquíter. En el ultrasonido, un ultrasonido normal, vemos lo mismo, el acromion, vemos el tendón insertándose en este sector que es el troquíter. Esta línea que vemos acá hipoecoica representa la bursa subdeltoide subacromial, que está representada acá en azul, y después tenemos el músculo deltoides en este sector. En este caso de tendinopatía tenemos el tendón, en lugar de ser un tendón normal, como el que estamos viendo acá a la derecha de la pantalla, es un tendón que perdió su patrón fibrilar y que tiene zonas hipoecoicas. Hay otros hallazgos también, ¿no? Como irregularidad cortical en el troquíter. Este es un tendón supraespinoso también. Vemos acá el acromion, vemos el tendón insertándose en el troquíter y vemos una zona hipoecoica dentro del tendón. Hay que tener cuidado en esta localización, porque es una zona común de anisotropía. Entonces hay que bascular el transductor y fijarse si esa zona hipoecoica permanece o desaparece. La anisotropía es una propiedad de los tendones, de los músculos, los nervios y los ligamentos. Cuando estas estructuras están paralelas al transductor, el haz de ultrasonido va hacia la estructura y vuelve con determinada ecogenicidad. Si esta estructura no está paralela al transductor, el sonido se refleja en otra dirección y aparece más hipoecoico. ¿Okay? Entonces, esta es una propiedad única de los tendones, músculos, nervios y ligamentos. Es algo que podemos utilizar a nuestro favor cuando estamos buscando un nervio o un ligamento rodeado de grasa. Podemos bascular el transductor y esa estructura se va a comportar anisotrópicamente, es decir, va a aparecer hipo o hiperecoica, y la grasa circundante no, porque la grasa no se comporta anisotrópicamente. Un tipo específico de tendinopatía es lo que llamamos la tendinitis calcificante. Es muy difícil de ver en resonancia,
se puede ver muy bien en radiografía, vamos a ver las calcificaciones en este sector. En resonancia es difícil de ver porque el calcio aparece hipointenso, lo mismo que el tendón, entonces no hay contraste. El mejor término de esto es enfermedad por depósito de hidroxiapatita, más que tendinopatía calcificante, porque muchas veces está localizado en la bursa o en el tendón, a veces está en los ligamentos. Esa tendinopatía calcificante tiene varios estadios. Lo más importante es que hay un estadio de reabsorción, que es el que produce el dolor y es el que va a tener señal en el Doppler color. Acá vemos un tendón supraespinoso con la calcificación. Esto, a veces en resonancia, esto es súper inflamatorio en la fase de reabsorción y produce mucho dolor. Podemos ver edema en la bursa, podemos ver edema en la médula ósea con resonancia magnética en estos casos. Pero es característico que es la fase de reabsorción. En la radiografía a veces vemos calcificaciones bien delimitadas, eso es el estadio crónico y en general no es doloroso, pero la fase de reabsorción es la que duele. Acá podemos ver con Doppler color la cantidad de hiperemia, ¿no? La inflamación. Uno puede optar por tratar esto con aspiración. Esto es un caso que se dio el doctor Azulay, que él lo que hace es inyecta solución fisiológica y trata de aspirar la calcificación. Estos pacientes, si uno espera y trata el dolor por 2 semanas, el dolor, o 3 semanas el dolor desaparece, o si uno inyecta corticoides en la zona, el dolor también va a desaparecer. Muy bien, las rupturas del manguito rotador pueden estar localizadas en el subescapular o en el infraespinoso, pero en general están en el supraespinoso, en el tendón supraespinoso. Estas lesiones pueden estar en la superficie bursal, es decir, en contacto con la bursa, en la superficie, o puede ser intrasustancia, como en este caso, donde hay fibras bursales y articulares normales, o puede ser dentro, o puede ser que esté en contacto con la articulación, que es lo más frecuente. Lo más frecuente es que las rupturas, cuando son parciales, estén en la superficie articular. Pero también podemos tener rupturas de espesor completo, es decir, que van desde la superficie bursal a la superficie articular. Eso la llamamos ruptura de espesor completo. No estamos hablando de todo el ancho del tendón, estamos hablando del espesor del tendón, cuando decimos completo. Cuando decimos, cuando decimos de espesor completo. Cuando decimos que la ruptura es completa es que afecta todo el ancho del tendón. No sé si fui claro. Una cosa es el espesor y otra cosa es el ancho del tendón. De todas maneras, las rupturas que se operan son, en general, las rupturas de espesor completo o las de espesor parcial, que afectan más del 50% del espesor del tendón. A veces tenemos, por ejemplo, este sería el caso de una ruptura que está afectando todo el espesor del tendón, pero no todo el ancho del tendón como esta que estamos viendo en este lado. La mayoría de las rupturas se producen en la zona crítica, que es 1 centímetro medial a la inserción. Medial a la inserción en el troquíter. ¿Y por qué? Porque es una zona de poca vascularización y es una zona donde hay mayor tensión en el tendón. Estos son los hallazgos sonográficos en la ruptura del manguito rotador. Podemos ver que haya ausencia del tendón, podemos ver disrupción parcial, podemos ver herniación de la bursa o del deltoides, podemos ver el signo de la interfase cartílago, podemos ver focos mixtos hipo o hiperecogénicos, podemos ver irregularidad en la superficie ósea, vamos a ver que hay migración de la cabeza humeral y podemos ver líquido en la bursa o líquido
en la articulación. Como vimos, el tendón supraespinoso tiene una forma de pico de ave. Esta es la posición en la cual habitualmente ponemos el traductor para obtener esta imagen. Lo hacemos con rotación interna, entonces el tendón supraespinoso se vuelve más anterior. Entonces acá podemos comparar un sector anormal con un manguito rotador normal. Lo que vemos acá es que hay migración ascendente de la cabeza humeral. Este es el acromion, esta es la cabeza humeral, acromion, cabeza humeral. Hay una migración ascendente, no hay espacio, y hay una herniación del deltoides. Fíjense que el deltoides acá tiene una superficie convexa, acá hay una herniación, se aproxima el deltoides hacia la cabeza humeral. También podemos ver otro signo acá que es superficie irregular. Compárenlo con este lado donde la superficie es regular. Entonces, estos son los signos que tenemos en este paciente. Ausencia del tendón, herniación de la bursa y del deltoides, superficie irregular y migración superior de la cabeza humeral. Muy bien, el signo de la interfase cartílago. ¿Qué es el signo de la interfase cartílago? Es cuando se rompe el tendón, va a quedar en la superficie del cartílago la presencia de líquido. Este líquido va a hacer que el borde del cartílago aparezca hiperecogénico, como podemos ver en esta imagen. Entonces tenemos la cabeza humeral con la corteza, el cartílago y el signo de la interfase cartílago. Cabeza humeral con la corteza, el cartílago y el borde del cartílago. Por arriba tenemos el líquido que hace que esto se vea en este sector. Esto es anisotrópico también, el borde del cartílago. Si ustedes mueven el transductor, basculan el transductor, esta línea hiperecoica va a aparecer y desaparecer. Muy bien, es muy importante clasificar las rupturas del manguito rotador. Las rupturas masivas son aquellas que afectan dos tendones, por ejemplo el supraespinoso y el infraespinoso, o aquellas que tienen más de 5 centímetros de diámetro máximo. Entonces acá estamos viendo la cabeza humeral con el troquíter y lo que nos está faltando ahí es el tendón supraespinoso que tendría que estar localizado en ese lugar. Cuando nos vamos un poco para atrás, vemos que también falta el tendón infraespinoso. Una cosa importante, fíjense la diferencia del troquíter donde en el sitio de inserción del supraespinoso y en el sitio de inserción del infraespinoso. En el sitio de inserción del supraespinoso, el troquíter es bien marcado. Hay un step off bien importante, bien marcada la depresión. En cambio, más posterior, en el sitio de inserción del infraespinoso, es como más suave, no hay tanto declive, no es tan pronunciado. Cuando vamos al transversal, en esos lugares, vemos el tendón del bíceps, nos marca lo que se llama el hiato rotador. Inmediatamente posterior tendríamos que tener el supraespinoso, en este caso no hay supraespinoso. Y después tendríamos que tener el infraespinoso, que tampoco lo vemos. O sea, esto es una ruptura masiva del manguito rotador. Muy bien, ¿qué es? El ultrasonido tiene la ventaja de que podemos hacer estudio dinámico, podemos ver el impingement en forma dinámica, que ningún otro método de imagen lo puede demostrar. Entonces vamos a ver diferentes grados de impingement, que en un paciente normal, cuando le pedimos que levante el brazo, vemos el acromion acá, el tendón del manguito rotador, la bursa, y vemos que el paciente hace la aducción, el tendón tracciona del troquíter normalmente. En un paciente con impingement podemos ver que el acromion directamente contacta con la cabeza humeral.
Hay diferentes grados de impingement, este es el grado más severo. Pues en un primer momento vamos a ver un resalto cuando hacemos esto, después vamos a ver que se traba la bursa, y después vamos a ver, como en este caso, que directamente contacta hueso con hueso. Esto es producto de una ruptura completa del manguito rotador. Muy bien, acá tenemos el tendón subescapular. Esto es la posición del tendón del transductor para evaluar el tendón subescapular. Esto es una resonancia para comparar la anatomía. Acá podemos ver la apófisis coracoides, la cabeza humeral, el tendón del bíceps, Este es el tendón subescapular. Acá estoy poniendo el transductor, pero lo que estoy viendo es líquido, no veo el tendón. Veo la apófisis coracoides, cabeza humeral, no hay tendón subescapular porque hay una ruptura completa con retracción. En estos casos donde hay líquido es mucho más fácil de ver la ruptura. Este es un caso donde estoy viendo impingement en tendón subescapular. Lo que hago es rotación interna y externa. Vemos como la corredera bicipital y el tendón del bíceps rotan hacia adentro y cómo el tendón se esconde por debajo del acromio. En este caso no hay impingement. Esta es una ruptura del tendón subescapular, también es una ruptura completa. Acá podemos ver la apófisis coracoides, podemos ver la cabeza humeral, acá vemos las fibras del tendón. Si ustedes se fijan con detalle, estas fibras tienen una zona anecoica en el medio, pero después tenemos una zona bien delimitada, focal anecoica, que representa una ruptura completa del tendón subescapular. Acá pueden ver también el tendón del bíceps, y como es común, las rupturas del manguito rotador se asocian con engrosamiento y con líquido en la bursa subdeltoide subacromial. Acá podemos ver más demarcada la ruptura completa, o de espesor completo. Muy bien, vamos a ver este ejemplo. Tenemos nuestro esquema normal del tendón supraespinoso y le vamos a poner una ruptura que está afectando desde la bursa hacia el sitio de inserción. La resonancia magnética nos muestra el tendón supraespinoso, y este líquido que vemos acá es la zona de ruptura. Aparentemente hay algunas fibras que están intactas en este sector. Ahí vemos el cabo tendinoso con ultrasonido en el mismo sitio de la lesión. Podemos ver las fibras del tendón supraespinoso y vemos este defecto tal cual lo vemos en este esquema, y en este caso aparece más obvio por el aumento por la magnificación en el ultrasonido. Después hay que rotar el transductor y vemos ese defecto anecoico en el corte transversal. Acá podemos ver el tendón del bíceps. Muy bien, es importante poner el informe en el grado de retracción de las lesiones. Entonces lo que hacemos es buscamos el tendón, podríamos decir el cabo tendinoso, y lo que hacemos es medimos desde el cabo hasta la inserción, y eso lo ponemos en el informe. Acá también podemos ver otros signos de ruptura, ¿no? Este caso es discontinuidad completa, hay líquido, es fácil de ver. Vemos que hay herniación de la bursa y del deltoides, y vemos también irregularidad en la cortical. Siempre, por supuesto, hacemos los estudios dinámicos, tratamos de comprimir con el transductor, movemos hacia adelante y hacia atrás. Podemos ver que hay algunas fibras, pero son pocas fibras desorganizadas. En este caso es una ruptura completa del tendón supraespinoso. Hacemos palpación con ultrasonido para ver que el líquido discurra y ver que es una ruptura
completa en el corte transversal. Cuando las rupturas son crónicas, son más difíciles de ver porque puede ser que no haya líquido. En este caso estamos viendo un tendón supraespinoso con una disrupción completa. Acá estoy marcando el cabo tendinoso. Vemos que hay una herniación del deltoides. Esto es un examen normal en transversal. Acá vemos el tendón del bíceps. Este es el tendón supraespinoso normal. Y este es el de nuestro paciente. Fíjense cómo hay herniación del deltoides, cómo hay herniación de la bursa y cómo hay también irregularidad en la cortical. Nosotros tendríamos que estar viendo, en este caso, todo un tendón ocupando todo este lugar por debajo de la línea azul, pero no lo vemos, está cortado y retraído. Esto es porque hay una ruptura crónica. Acá estamos viendo una ruptura de la superficie bursal. Este es el tendón supraespinoso en resonancia magnética. Vemos líquido en la bursa y vemos cómo el líquido se mete en la ruptura parcial de la superficie bursal. Acá vemos el líquido metiéndose en la superficie bursal. Acá vemos lo que habíamos visto antes, la forma en pico de ave del supraespinoso con su ruptura parcial de la superficie bursal. Acá tenemos fibras que están llegando bien. Esto es una ruptura intrasustancia. Podemos ver fibras. Podemos ver fibras superficiales a la ruptura, fibras profundas insertándose en el troquíter. Lo mismo vemos acá. Vemos fibras superficiales insertándose en el troquíter, fibras profundas y un defecto focal anecoico dentro del tendón, por una ruptura de espesor parcial intrasustancia. Este en cambio es una ruptura de la superficie articular. Tenemos fibras que están llegando normalmente al troquíter, pero hay discontinuidad en las fibras más profundas, que son las fibras de la superficie articular. Acá vemos fibras intactas, superficiales, las fibras bursales, y vemos una ruptura completa de la superficie articular. Muy bien, la bursa subdeltoide subacromial es muy importante en el hombro. Los pacientes pueden tener bursitis, pero también la presencia de líquido en la bursa puede indicar que haya una ruptura de espesor completo. Nosotros normalmente tendríamos que ver la bursa como esta imagen hipoecoica con líneas hiperecoicas paralelas. Esta línea hiperecoica paralela es la grasa peribursal. Esto tiene que medir aproximadamente 2 milímetros. Si mide más de 2 milímetros, está engrosada. O a veces podemos ver directamente líquido. Esta es la bursa. La bursa protege a los tendones del manguito rotador de la flexión con el arco córaco-acromial. El acromion, el ligamento córaco-acromial y la apófisis coracoides. Fíjense esto, los pacientes que tienen ruptura del manguito rotador tienen líquido en la bursa en el 90% de los casos. Acá podemos ver el tendón supraespinoso, acá podemos ver un defecto completo en el tendón supraespinoso en el sitio de inserción, y podemos ver una gran cantidad de líquido en la bursa subdeltoide subacromial. Y esa era la manera. Hay líquido en la bursa porque el líquido está viniendo de la articulación cuando hay una ruptura de espesor completo. Y esa era la manera con la cual se diagnosticaban antes del ultrasonido y antes de la resonancia magnética la ruptura del manguito rotador. Uno inyectaba contraste dentro de la articulación, y si el contraste pasaba a la bursa, eso significaba que había una ruptura completa o de espesor completo del manguito rotador. En la resonancia magnética, esta es una artroresonancia, yo le inyecté contraste en la articulación y vemos cómo el contraste pasa a la bursa subdeltoide subacromial porque hay un defecto completo
espesor completo en el tendón supraespinoso. Pero no siempre que hay líquido en la bursa tenemos una ruptura del manguito rotador. En ocasiones tenemos bursitis, como en este caso, y las bursitis pueden ser por microtrauma repetitivo, puede ser por macrotrauma, puede ser por enfermedad inflamatoria como la artritis reumatoidea, puede ser por infección, puede ser también por deposición de cristales. En este caso vemos líquido en la bursa y vemos proliferación sinovial. Otra cosa que tenemos que poner en el reporte que es importante es si hay atrofia de los músculos del manguito rotador, porque esto tiene un valor pronóstico negativo si tenemos atrofia. Si el paciente tiene mucha atrofia, la cirugía no va a ser exitosa y probablemente si es muy avanzada no se pueda reparar. Entonces hay diferentes clasificaciones por resonancia magnética, por ultrasonido. Esta clasificación es bastante útil con ultrasonido. Lo que hacemos es comparamos los tendones del manguito rotador con el músculo deltoide adyacente, que en general no está atrofiado cuando hay una ruptura del manguito rotador. Entonces, en el grado 0, los músculos del manguito rotador son similares al deltoides. En el grado 1 hay incremento de la articulación, de la ecogenicidad del músculo y empieza a aparecer poco definida la unión miotendinosa, un poco lo que vemos con el hígado graso, ¿no? Y después en los casos más avanzados, el músculo es marcadamente más ecogénico que el deltoides y el tendón dentro del músculo no se puede apreciar. Entonces acá estamos viendo diferentes casos. El músculo este es el deltoides. Fíjense el deltoide acá. Este es el lado derecho del paciente, este es el lado izquierdo. Fíjense como en el lado izquierdo la ecogenicidad es muy similar al deltoides. Este es el supraespinoso. En este caso está incrementada la ecogenicidad y todavía podemos ver el tendón dentro del músculo. En este caso es muy difícil de ver el tendón dentro del músculo, o sea que tenemos un mayor grado de atrofia. Un signo importante es el signo del geyser. El geyser es esta estructura geológica que podemos decir que libera vapor y líquido a través de agujeros en la tierra, ¿no? El signo del geyser es importante conocerlo cuando vemos un quiste sinovial adyacente a la articulación acromioclavicular. Tenemos que estar seguros de que no haya una ruptura del manguito rotador, porque lo que puede pasar es que el líquido dentro de la articulación de la articulación glenohumeral pase a la ruptura del manguito rotador, pase a la articulación acromioclavicular y forme un quiste. Entonces, cuando vemos un quiste asociado a la articulación acromioclavicular, tenemos que ir a buscar una ruptura del manguito rotador. Muchas veces nos piden el ultrasonido porque hay una masa palpable. Entonces nosotros hacemos el ultrasonido, vemos la masa palpable, vemos que es un quiste y ahí buscamos la ruptura del manguito rotador. Así como el líquido pasa a la bursa, en ocasiones puede pasar a la articulación y formar un quiste. Acá podemos ver la articulación acromioclavicular y un quiste superficial a la misma. Este paciente pidieron el estudio por un quiste, por una masa palpable. Vemos los dos extremos de la articulación acromioclavicular, vemos el quiste y como vimos el quiste, fuimos a buscar la ruptura del manguito rotador y efectivamente encontramos una ruptura de espesor completo del manguito rotador, en este caso del tendón supraespinoso. Muy bien, con esto terminamos el manguito rotador y ahora vamos a hablar un poco del tendón del bíceps. Comparamos nuevamente la resonancia con el ultrasonido.
Esta es la posición del transductor. Acá podemos ver el troquín, el troquín, el troquíter, la corredera bicipital, que es cóncava, la corredera bicipital, y esta estructura ovoide que vemos acá es el tendón del bíceps normal. Acá podemos ver un poco del tendón subescapular, como vemos en este caso en la resonancia magnética. Esto es un corte transversal. Acá podemos ver una magnificación donde vemos el tendón subescapular. El ligamento humeral transverso es esta estructura que viene del subescapular. Acá lo podemos ver, el ligamento humeral transverso, y mantiene fijo el tendón del bíceps en la corredera bicipital. Una vez que tenemos esa imagen transversal, lo que hacemos es rotar el transductor 90 grados y tratamos de poner el transductor paralelo al tendón. Pero el tendón va de la superficie a la profundidad. Entonces lo que tenemos que hacer es tenemos que tener cuidado y tenemos que comprimir mucho la parte caudal del transductor para tratar de poner el transductor paralelo al tendón y así evitar anisotropismo. Lo que vamos a ver es una imagen tubular formada por líneas ecogénicas paralelas. Podemos ver el músculo deltoides superficial al tendón, y acá podemos ver la corteza del húmero con el húmero por debajo. Muy bien, las patologías del tendón del bíceps son tendinopatía o tendinosis, tenosinovitis, rupturas parciales o totales o inestabilidad. Una cosa importante, los tendones del manguito rotador no tienen vaina tendinosa, ni tienen peritendón, son tendones desnudos, con lo cual no pueden hacer tenosinovitis. El tendón del bíceps, en cambio, al tener una vaina sinovial, puede hacer tenosinovitis. Muy bien, ¿qué vemos en la tendinopatía? Acá podemos comparar el tendón normal en transversal con un tendón con tendinopatía en el corte transversal. Lo primero que vemos es que el tendón pasa de una morfología ovoide a una morfología redondeada en el corte transversal. Eso es porque hay acumulación de mucopolisacáridos, de generación mixoide dentro del tendón. En el corte longitudinal vamos a ver que el tendón, dentro del tendón vamos a ver zonas hipoecoicas, pero no zonas anecoicas. En general, el mismo proceso que afecta al tendón afecta a la vaina tendinosa, entonces vamos a tener líquido en la vaina tendinosa, con lo cual en general siempre vamos a tener tenosinovitis. En este caso podemos ver un caso de tenosinovitis. Acá podemos ver el tendón en longitudinal y una gran cantidad de líquido en la vaina tendinosa. En transversal vemos al tendón engrosado con zonas hipoecoicas y una gran cantidad de líquido en la vaina. Este paciente le inyecté esteroides y anduvo bárbaro. Tienen que tener cuidado cuando hagan esto con ultrasonido y tratar de no inyectar la arteria circunfleja humeral anterior, que pasa por adelante de la vaina del tendón del bíceps, porque si llegan a inyectar esta y le meten los corticoides en el torrente sanguíneo, no es bueno para el paciente. Acá podemos ver una ruptura completa, perdón, una ruptura de espesor parcial. Lo que vemos, en lugar de ver una zona anecoica, perdón, en lugar de ver una zona hipoecoica, vemos una zona anecoica dentro del tendón. En longitudinal vemos también una zona anecoica. También podemos ver irregularidades en los márgenes del tendón o un adelgazamiento focal. Esto es otro paciente en un corte transversal. Fíjense qué bien se ve el líquido en la vaina tendinosa y el defecto focal dentro del tendón por una ruptura parcial. También tenemos otras zonas de tendinopatía dentro del tendón. Fíjense que este tendón ya no es un tendón ovoide, es un tendón redondeado por la tenosinovitis y en este caso un paso más allá, el paciente tiene ruptura parcial. Entonces, esto es un tendón normal. Cuando hay una ruptura completa del tendón, el tendón puede cortarse y retraerse.
Entonces vamos a ver lo que se llama una corredera bicipital vacía. Pero tienen que tener cuidado porque recuerden que el tendón puede comportarse anisotrópicamente, entonces hay que mover el transductor, bascular el transductor para ver que no estemos viendo el tendón por anisotropismo y no porque esté cortado y retraído. Mismo tendón, mismo paciente basculando el transductor. Cuando hay rupturas, perdón, este es un falso negativo de ruptura tendinosa. Le hago el corte transversal y veo una imagen hiperecoica que pensé que era el tendón del bíceps, pero cuando veo longitudinal veo que solamente es un fragmento hiperecoico, probablemente proliferación sinovial o debris dentro de la vaina tendinosa, pero no es una estructura tendinosa normal. O sea, esto es un falso negativo de una ruptura completa. Cuando tenemos rupturas del tendón del bíceps proximal, lo que se rompe siempre es la porción larga. Solamente vi 2 veces en mi vida ruptura de la porción corta. La porción corta va a la apófisis coracoides, la porción larga se inserta en la porción superior del rodete glenoideo y en la glena. Este es un corte transversal donde podemos ver en un paciente donde se le rompió la porción larga del bíceps, la ruptura y la retracción de la porción larga. La porción corta está normalmente en su lugar. En el corte transversal en la corredera bicipital, vemos que hay una corredera bicipital vacía, y después vemos el músculo cortado y retraído con un hematoma. Esto tendríamos que ver algo así: el músculo haciéndose fino, afinándose y originando el tendón. En este caso no está cortado y retraído. La mayoría de las rupturas son en la zona intraarticular, porque el mismo proceso que daña el manguito rotador daña el tendón del bíceps en su porción intraarticular. Muy importante este artefacto de ángulo crítico, artefacto de refracción, cuando estamos buscando un ligamento, un nervio, un músculo roto, puede ser que de los extremos, de los cabos, ya sea del tendón, del músculo o del nervio, vamos a ver sombra acústica posterior porque el sonido se refracta en diferentes direcciones. Acá podemos ver el músculo bíceps y en el extremo del cabo muscular vemos un cono de sombra posterior. Acá vemos en el corte transversal la porción larga del bíceps rodeada por un hematoma. También pueden pedirle al paciente que les muestre el músculo y cuando hay una ruptura completa es clara la retracción, lo que se llama el signo de Popeye, ¿no? Comparado con el contralateral. En cuanto a la inestabilidad del tendón del bíceps, el tendón del bíceps puede dislocarse fuera de la corredera bicipital. Los tendones que se dislocan son el tendón cubital posterior en la muñeca, los tendones peroneos en el tobillo, y el tendón del bíceps es uno de los que más se disloca. Esto cuando sucede es en general asociado a una ruptura del tendón subescapular. Acá podemos ver una resonancia magnética magnificada, esto es una artroresonancia. Acá podemos ver el troquín, el troquíter, la corredera bicipital, el contraste le metimos adentro de la articulación, pero el contraste está metiéndose dentro del subescapular, y también vemos que el tendón subescapular está dislocándose dentro del tendón subescapular. El esquema anatómico muestra la corredera bicipital que está vacía, pero no porque el tendón está cortado, sino el tendón está dislocado dentro del tendón subescapular. El ultrasonido muestra lo mismo: el tendón subescapular y el músculo y el tendón del bíceps que se está dislocando dentro de la ruptura. Uno puede hacer maniobras de rotación interna y externa y a veces provocar el resalto. A veces la dislocación es una dislocación dinámica. El tendón, si
el subescapular está completamente cortado, el tendón puede caer completamente dentro de la articulación. O sea, hay varias posibilidades para el tendón cuando se disloca. Puede estar superficial al subescapular si el subescapular está normal, puede meterse dentro de la ruptura del subescapular o puede ir por debajo del subescapular si la ruptura es completa. En este caso veíamos, esto es una ruptura completa y está completamente por debajo del subescapular. Estas son las estructuras que estabilizan al tendón del bíceps. El tendón subescapular es una, el ligamento glenohumeral superior y el ligamento coracohumeral son las estructuras que estabilizan al tendón del bíceps. Para finalizar, podemos decir que el ultrasonido es una herramienta muy importante para evaluar los tejidos blandos del hombro. Tiene la ventaja de que el estudio es dinámico y es un estudio en tiempo real. Tenemos correlación inmediata de la imagen y los hallazgos del paciente, algo que en resonancia magnética no tenemos. Si vemos que el tendón del bíceps está un poco engrosado, le hacemos un poco de compresión con el traductor, un poco de palpación sonográfica, y si le duele en ese sector, sabemos que hay una tenosinovitis del bíceps. Lo mismo con la bursa, comprimimos y podemos provocar dolor. También el ultrasonido es excelente para guiar intervenciones, ya sea para inyección de esteroides o para absorber calcificaciones. Con esto termino y muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, Alberto, muy buena la presentación. Deja de compartir un minuto la pantalla. Bárbaro, espera que comparto yo. ¿O compartís vos, Saúl? No, dale, Diego, que... Bueno, comparto. Espera que no puedo.
Bueno, perfecto. Bueno, Alberto, acá tenemos un par de preguntas. La primera es del doctor Ramón Garcés Ortega, y lo que pregunta es un poco, ¿se puede presentar una ruptura del manguito y supraespinoso simultáneamente debido a un fuerte trauma? ¿Simultáneamente con qué? Es decir, manguito y supraespinoso, las dos al mismo tiempo. Bueno, el supraespinoso es Parte del manguito. claro, es parte del manguito rotador. Los 5 tendones del manguito rotador son el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Los 4. Perdón. Perfecto. La segunda es un poco que describas cómo apoyas el traductor para comparar la cogenicidad del deltoides y el supraespinoso, para ver cuándo tenés un aumento en la cogenicidad. Se hace un corte transversal del supraespinoso y ahí tenés en el mismo plano el deltoides y el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso. El deltoide cubre todo el hombro, entonces es fácil de comparar. Donde quieras que apoyes el traductor, vas a ver el deltoides. La otra es la pregunta el doctor Rodrigo Daniel Farfán Guillén. ¿Cómo se mide el grado de retracción de los cabos en la ruptura del supraespinoso? ¿Hay grados? Lo que yo hago es trato de informar 2 dimensiones. Lo que se busca el cabo tendinoso y se mide la distancia desde el cabo tendinoso hasta el troquíter. Lo que se puede hacer si la ruptura si quedan algunas fibras en el troquíter, se puede medir el gap en el tendón. Pero eso no es muy importante porque en la cirugía lo que hacen es llevan el cabo tendinoso hacia el troquíter con arpones y material de sutura. Entonces, lo ideal es medir en 2 dimensiones, en longitudinal transversal, e informar el tamaño de la ruptura con esas 2 medidas. Perfecto. Acá nos piden si podés explicar la técnica dinámica para hablar el impeachment acromio-humeral y coraco-humeral. ¿Sí? ¿Existe alguna medida para evaluarlos? ¿Para ver el grado de impeachment? Sí, el grado de impeachment es, como estaba ahí en el diapositivo, es en el primer grado. Ves que la bursa se traba, hay como un resalto en la bursa, después se traba la bursa, después se traba el tendón y después por último se traba el hueso. La manera de hacer eso, no sé si me pueden ver ahí, es uno le apoya, hay diferentes maneras, ¿no? Como dije, uno apoya el transductor anterior con rotación interna, uno hace, a ver, me voy a correr un cachito, uno hace que tira el brazo para atrás y para adelante. Hace como si fuera abducción del hombro, ¿no? O digamos flexión del hombro. Esa es una manera. Y la otra le ponen en el costado del transductor y hacen abducción. Y para el subescapular colocan anterior y hacen rotación interna y rotación externa. Perfecto. Recuerden que todas estas maniobras Alberto las va a mostrar en el curso presimposio, ¿no? Si Que alguno es está interesado, presencial. todavía quedan vacantes. Quedan pocas, pero todavía quedan. El curso de presimposio va a ser todo anatomía, va a ser una clase corta de anatomía para saber lo que estamos buscando y después todo técnica, todos los pasos, paso por paso para cada articulación. Claro, todo, Bueno, ¿no? Es hombro, codo, muñeca y cadera, rodilla, tobillo, sí, todo. todas. Sí. Muy interesante. O sea, sería hombro, músculo, hombro, codo, mano, muñeca, cadera, rodilla, tobillo y pie. Perfecto. Perfecto. Eso es el miércoles 13 y la inscripción es en la página, ¿sí? Perfecto. Después la doctora Elvia Ornelas nos pregunta si un resalto del tendón largo del bíceps por debajo de la corredera, si eso podría indicar una ruptura parcial del tendón en la zona intraarticular.
cuando en realidad son cosas independientes. Cuando hay resalto, cuando salta el tendón del bíceps, eso indica más patología del subescapular, que acordate que hay una parte que es el ligamento humeral transverso que viene del subescapular. Entonces, cuando yo veo que el tendón del bíceps salta, voy a buscar con cuidado rupturas del subescapular. Pero, por otro lado, cuando el tendón no está en el lugar donde tendría que estar, en la corredera bicipital, empieza a haber fricción con estructuras adyacentes, va a haber tendinopatía del bíceps, tenosinovitis y también ruptura parcial. El doctor Juan Cristofoli pregunta cuáles serían los signos de ruptura de la porción corta del bíceps y su diagnóstico diferencial. Es lo mismo, básicamente uno tiene que buscar lo mismo, una discontinuidad en el tendón. El tendón de la porción corta es corto, entonces uno va a ver la retracción muscular, más que nada, y el hematoma rodeando al cabo muscular. Perfecto. Por último, el doctor Carlos Saúl Lucas Machaca pregunta si la ruptura del redondo menor, me imagino, lo describes como intraarticular, intrasustancia o bursal. El redondo menor ni siquiera lo buscamos. Ahí dice RM, no sé si es menor o mayor, por eso. Tampoco. Tampoco. Sí, ni el tendón redondo menor ni el tendón redondo mayor forman parte del examen habitual del ultrasonido de hombro. Creo que vi un redondo menor en toda mi vida radiológica en resonancia magnética. Y no es para nada común. Perfecto. Él pregunta en la resonancia, eso es la LRM. Ah, perdón. ¿Cómo? Acá aclara que habla del El supratendinoso en resonancia. En resonancia, perdón. ¿Del supraespinoso en resonancia? Exacto. Claro, si describís la ruptura. La ruptura como articular, intrasustancia, bursal. Sí, siempre la describo en ultrasonido y en resonancia magnética las describo la localización. Si la ruptura es menos del 50% del espesor, en general lo tratan conservativamente. Si es más del 50%, el cirujano convierte esa ruptura parcial en una ruptura de espesor completo y la lleva hacia el troquíter y la fija al troquíter. ¿Informás así ruptura mayor del 50, menor del 50? Sí, todo el tiempo. Sí. O bajo grado o alto grado. En general le digo una ruptura de espesor parcial de bajo grado afectando menos del 50% o de alto grado afectando más del 50% del espesor tendinoso. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias a todos por participar. Los esperamos entonces en julio en SAUM. Recuerden que el congreso va a ser tanto presencial como virtual, va a ser de una manera híbrida, es decir, que pueden participar gente del exterior o del interior sin ningún problema, sin la necesidad de viajar hasta Buenos Aires. Recordarles que entonces el día 13, el día anterior al congreso, Alberto va a tener el curso, que es básicamente un curso más práctico que otra cosa. Así que bueno, los esperamos tanto en el simposio como en el curso precongreso. Y les agradecemos de vuelta por haber participado. Nos encanta tener gente de todas partes del mundo directamente. Y bueno, gracias Alberto por la participación y nos estamos viendo de aquí a poco. Webinar tenemos en agosto, ¿no? Que en julio no nos vemos por el simposio, pero en agosto nos seguimos con los webinars. Con las buenas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer como siempre. Gracias por participar. Gracias, Chau, Alberto. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias.